Amén. A Marcos capítulo 10, verso 30. Me avisa mi hermano cuando lo tenga. ¿Lo tenemos? Marcos 10:30 dice la palabra en el nombre de Jesús de esta manera. Amén. Aleluya. Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. En Lucas capítulo 21, verso 12. Lucas capítulo 21, verso 12, por favor. Lucas 21, 12, dice la palabra en el nombre de Jesús de esta manera. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de ¿qué? De mi nombre. Amén. Juan capítulo 15, verso 20. Evangelio según Juan capítulo 15, verso 20. Vamos a ver qué dice hermano Juan allí. Amén. Gloria a Dios. Es nuestro hermano. ¿Cuántos dicen amén? Lo tenemos. Juan 15, 20 dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí, dijo el Señor, me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Amén. Así como han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta noche, Señor, por tu palabra. Te pedimos que tú nos hables a través de ella, nos ministres esta noche, Señor. Pedimos, Padre, un mover de tu presencia, de tu espíritu, a través de la predicación. Tu palabra, Señor, es espíritu y es vida. Ella pueda llegar al corazón, a lo más íntimo de nosotros, y que podamos salir de este lugar con una mentalidad cambiada, renovada, a través de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse dándole un fuerte aplauso al Señor. Amén. Amados hermanos, hemos leído una porción de la Escritura donde Jesús, hermano nuestro, gran Dios y Salvador Jesucristo, había advertido a sus discípulos de que, amén, deberían esperar esa persecución. Amén. Y esta persecución comenzó con el arresto de Pedro y Juan, después que fue sanado el cojo a la puerta que se llama La Hermosa. ¿Cuántos hemos leído esa historia? Amén. Durante 11 años la iglesia en Jerusalén sufrió persecución en 5 ocasiones, hermano. Y eso fue nomás las persecuciones que recibió, o que fue, ¿cómo se llama esto, hermano? Fue hecha a la iglesia primitiva, hermano. Amén. La iglesia del libro de los Hechos, gloria al Señor Jesucristo, se le dice primitiva porque, amén, fue la iglesia del principio, la iglesia que empezó a predicar este evangelio. Amén. Los padres de la iglesia lo conocen algunos, hermanos, se les habla de esta manera porque ellos fueron los que iniciaron esto, aunque, amén, sabemos que quien inició todo es Dios, es nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Pero ellos continuaron con ese legado, con esa misión y visión de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos dicen amén? Y a todas las naciones.
Y en este caso, hermano, amén, encontramos lo que sucede en ese periodo de 11 años en Jerusalén, donde la iglesia fue perseguida en 5 ocasiones, hermano. Pero desde el año 64 hasta el año 312 aproximadamente, hermano, la iglesia sufrió continuamente persecuciones, hermano, o que estaban dentro del imperio romano. Recibió, amén, muchísimas persecuciones. ¿Cuántos dicen amén? Y usted sabe, hasta el año 320 que encontramos, hermano, los que saben de historia saben, hermano, con Constantino y el concilio, donde, amén, la iglesia deja de sufrir persecución, pero se crea una mezcla de la política con la religión, una muy mala mezcla. ¿Cuántos dicen amén? Porque no podemos, amén, servir a Dios, amén, mezclando la política con las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque en la política no lleva los mismos principios, no va a llevar las mismas convicciones que una iglesia pueda tener. ¿Cuántos dicen amén? Y no solamente eso, hermano, a veces en ese tiempo las decisiones de los políticos eran más bien decisiones estratégicas para ganar ellos adeptos, como usted ve aquí aún en Estados Unidos. Y no quiero entrarme en esa ola de la política, pero usted lo ve en Estados Unidos, como cuando viene tiempo de elecciones empiezan a veces a decir y a prometer a las minorías o a las personas o de cualquier bando que sea, hay promesas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Aunque no lo vayan a hacer, amén, a unos se agarran hasta de la palabra de Dios y son más mundanos que cristianos. Tendrán apariencia de piedad, pero a la misma vez niegan la eficacia de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Simple y sencillamente porque son políticos. Hello. Entonces fue exactamente lo que sucedió en el concilio de Nicea, hermano, allí con Constantino, que él, hermano, amén, con tal de ganar personas, adeptos o seguidores, hermano, para él y para el imperio, él decidió, hermano, amén, por fin parar la persecución y decir: no lo vamos a perseguir, vamos a darle libertad de culto. Amén. ¿Qué hizo eso? Que, amén, todo ese grupo que era cristiano ahora pudo seguir, porque Constantino no era cristiano. Algunos lo hacen ver como que Constantino fue un cristiano, pero él era un político. Históricamente fue un político. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que no podemos nosotros como hijos de Dios servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No se puede servir al Señor Jesucristo y a la misma vez ser políticos. Hello. Hablando de involucrarnos en la política. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero ahora usted y yo estamos sirviendo al Señor Jesucristo. Y quizá no tenemos una persecución como la tuvieron los apóstoles, pero tenemos una persecución muchas veces psicológica. No nos damos cuenta, pero muchos de nosotros quizá tenemos temor a hablar la palabra de Dios en la escuela o hablar la palabra de Dios en los lugares donde vamos, porque tenemos miedo al rechazo o miedo de que, amén, pueden decir algo, nos pueden ver mal, hermano, porque estamos llegando a tiempos donde la gente a las cosas buenas, a lo que es correcto, la gente lo está viendo como algo mal, algo que está fuera del lugar, hermano. Pero al pecado, a lo que no es bueno, a lo que no es de Dios, hermano, la gente está diciendo: eso sí está bien, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado. La primera persecución que recibió la iglesia fue por los saduceos y ancianos, amén, hombres principales y escribas. Ahí en Hechos capítulo 4 fue la primera persecución. La segunda la encontramos en el capítulo 5, que fue causada por saduceos a causa de la predicación de la resurrección. Porque se acuerda que fariseos y saduceos eran religiosos ambos, pero tenían un dilema. Unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. ¿Me explico? Entonces los saduceos estaban, amén, peleando. Nosotros no creemos, amén, en nada de eso. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y empezaron a perseguir, porque no podemos predicar el evangelio de Jesucristo si no hablamos de tres cosas que son sumamente importantes, que son muerte, sepultura y resurrección. Porque con Cristo somos sepultados a través del bautismo en el nombre de Jesús,
y con Él también somos resucitados para una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y salimos de esas aguas, mi amado hermano, no solamente como una nueva criatura, pero también enseñamos que si alguien muere, hermano, está esperando también la resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Porque estamos esperando o que el Señor nos resucite cuando nosotros morimos, hermano, o que el Señor en un abrir y cerrar de ojos seamos llevados con Él cuando Él venga. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Y usted solamente debe estar pensando en su vida en dos lugares donde usted, amado hermano, aleluya, si por alguna razón, hermano, usted se acuesta, usted debe pensar solamente en dos lugares donde usted va a despertar. Uno, o es en el cielo, o dos, es en la tierra. Pero el otro lugar ni siquiera lo estamos mencionando, porque nosotros estamos acá porque queremos ir al cielo, porque queremos estar con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso a Jesús de Nazaret. Aleluya. Porque si no, hermano, ¿de qué sirve el sacrificio? Que valga la pena servir al Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Que valga la pena el llegar a la casa de Dios y buscar de Dios. Que valga la pena los vituperios, las persecuciones, las difamaciones quizá que nos puedan hacer por servir a Jesucristo. Hello. ¿Cuántos dicen amén? Y la tercera persecución se lleva a cabo en Hechos capítulo 6. Y fue, hermano, amén, el martirio, amén, de la muerte de Esteban como el primer, aleluya, amén, ese mártir. ¿Cuántos dicen amén? La prueba y el martirio de Esteban. En el capítulo, hermanos, 8:13 encontramos la persecución intensa por un hombre, amén, que vamos a leer ahí, Hechos capítulo 8, por favor, versos del 1 al 3, por un hombre que a la postre, más tarde, más adelante, él vino a ser, mi amado hermano, un predicador de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3 dice: y Saulo consentía en su muerte, amén, a quien habían, hermano, amén, era el apóstol, perdón, era Esteban a quien iban a apedrear. ¿Cuántos dicen amén? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Cuántos dicen amén? En el 7, Esteban, usted sabe, amén, aleluya, fue apedreado, hermano, considerado ese hombre el primer mártir de la iglesia, o sea, el primero que murió por el evangelio. Él dio su vida por la palabra de Dios. Cuando usted le preguntan quién fue la primera persona que murió por Cristo, usted automáticamente tiene que decir Esteban. ¿Cuántos dicen amén? El que fue muerto por causa del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Que murió defendiendo su fe, murió siendo apedreado, pero viendo la gloria de Dios. Murió, hermano, pero él decía: Señor, amén, recibe, Jesús, recibe mi espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Él estaba mirando esa gloria de Dios. Qué bonito, mi amado hermano, que no menguemos en nuestra fe y que en los momentos difíciles podamos ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? He escuchado creyentes que se van de este mundo, hermano, alabando a Dios, hermano, y con una sonrisa en un hospital, en una cama de hospital, que más bien no parece una muerte, parece más bien que el Señor está mandando a sus ángeles a tomarlo, hermano, y a llevarlo a su regazo. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermoso es la muerte de los santos, aleluya, que sirven a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Mi amado hermano, entonces ahí Saulo consentía en su muerte. O sea, para que me entienda mi hermano, Pablo estaba de acuerdo en que ellos, hermano, apedrearan a Esteban. Amén. Aleluya. Y ese hombre, hermano, que persiguió la iglesia, más adelante él mismo, la iglesia que él mismo asolaba, amén, ahora él predicaba la palabra. Porque muchas veces nosotros hablamos, hermano, o nos oponemos a veces a cosas de Dios sin saber que muchas veces Dios nos va a cambiar nuestra manera de pensar de una manera que nosotros menos lo pensamos. Y Dios usa diferentes cosas. Dios usa enfermedades, Dios usa momentos donde Dios nos quita toda opción para que nosotros reconozcamos que le dio.
Pablo se apoyaba en que era fariseo de fariseos. Yo he sido enseñado. Gamaliel fue mi maestro. O sea, yo soy un hombre que amén. Él era orgulloso porque sabía, hermano, que él tenía una posición. La gente lo respetaba. Religiosamente, Pablo era respetado. Amén. Pero no tenía a Cristo. Y el Señor tuvo que venir, hermano, y aparecérsele a él. Y decirle: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa tentar cosas contra el aguijón. Y él dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y cayó a tierra, hermano. Amén. No dice que venía en un caballo, en un camello, ¿va? Porque algunos dicen se cayó del caballo, del camello o de lo que haya venido, carreta, pero solo dice que cayó a tierra. Quizá venía caminando. La Biblia no especifica en qué venía. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a pensar más de lo que está escrito, pero cayó a tierra y perdió la vista. Amén. Y miraba a ver a dónde tocar para poder llegar, hermano, hasta que, amén, el Señor le habla a Ananías y le dice: ve y ora. Amén, porque él ya te está esperando. Él ya sabe que tú vas a llegar. Ya el Señor había ablandado el corazón de Saulo. Que este era un perseguidor acérrimo de la iglesia, pero el Señor ya había ablandado el corazón, ya había tratado con él en lo íntimo, porque si hay algo que Dios se encarga en nuestras vidas, es que Dios trata con nuestro orgullo. Y Dios no lo hace muchas veces de manera pública. Amén. Nos hace reflexionar a veces, hermano, en donde nosotros estamos ya sufriendo las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Y Saulo estaba ya, hermano, pasando las consecuencias de la situación, de su orgullo, de su vida que él había llevado. Y por eso él dice: yo todo lo que había aprendido anteriormente, yo lo veo como basura, no lo tomo en cuenta antes de Cristo, porque para mí, desde que le conocí a él, eso es lo que ahora verdaderamente cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Ahora él es la riqueza, él era la sabiduría, él era todo para Saulo. Amén. Aleluya. Y así Dios hace con muchos, absolutamente con muchos de nosotros. Dios nos habla a nosotros personalmente. Amén. Y allá nosotros si no escuchamos, ¿verdad? Amén. Ananías, por favor, ve y ora por Saulo de Tarso. Amén. Señores, estamos hablando del mismo hombre. Ve y ora por él, porque este instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y no solamente eso, yo le voy a mostrar a Saulo cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Mire, hermano, no esperemos que este mundo a nosotros nos trate, mi amado hermano, con alfombra roja o nos trate de lo mejor, porque no va a suceder. El mundo, hermanos, sabemos que está bajo la influencia del maligno. Somos victoriosos no porque el mundo nos trate bien, somos victoriosos porque tenemos a Cristo y podemos vivir por encima de cualquier circunstancia, situación, caminar en la voluntad de Dios. Aunque me esté yendo mal, aunque tenga problemas, aunque tenga persecuciones, sirvo al Señor. Dale ese aplauso a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y Saulo lo entendió perfectamente, porque más adelante este mismo Saulo de Tarso, que era uno de los perseguidores de la iglesia, dice: en tribulación, en angustia, en tumultos, en ladrones, entre falsos hermanos, en pobreza, en riqueza, en escasez, en abundancia, dijo, he sabido tenerlo todo, así estar para bien llenito de la barriga o para estar también con necesidad. Amén. Pero él cierra con un versículo, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y cuando está hablando de estas situaciones, dice mi hermano: nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Una iglesia que entiende, mi amado hermano, esto, va a saber que la persecución no te va a doblegar, te va a hacer más fuerte, nos va a acercar más a Dios, nos va a empujar más hacia el reino de Dios. Aleluya. Esteban le hicieron un favor, hermano, porque Esteban ya se fue con el Señor, ya tuvo que seguir batallando
otros 30 años quizás con lucha y persecuciones, sino que, amén, y Señor, aquí estoy, denle duro que ya me voy con Él. Amén. Porque le digo algo, hermano, esta noche. Y no me diga, hermano, si yo le digo a usted, ¿usted quiere vivir más años? Usted me va a decir, yo quiero vivir unos 150 años. ¿Verdad que sí? Yo quiero vivir muchos años. Nadie se quiere morir. Físicamente nadie nos queremos ir, ¿verdad? ¿Verdad que no? Aleluya. Pero Esteban, o sea, el enemigo, por decir, quitándole la vida, se acabó. Quitándole la vida, no solamente lo metió al cielo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Sino que ahora lo que sucedió allí, hermano, trajo un avivamiento sin precedentes sobre la tierra. Ahora almas miraron su testimonio y dijeron, wow, nunca he visto a alguien que tenga tanto amor por Dios como ese hombre. Aleluya, yo quiero más de lo que ellos tienen. Por eso es importante que cuando la iglesia nos persiguen más, nosotros aprendamos a amar, a callar y a honrar a Dios en el momento de las circunstancias. No reneguemos, no critiquemos, hermano. Simplemente digamos, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amemos, hermano, y sigamos sirviendo al Rey de Reyes, porque nuestra acción va a traer una reacción, va a traer un avivamiento sin precedentes a nuestras ciudades, a nuestra familia, a nuestra casa. Amén. Pero es necesario que entendamos que nada nos puede separar del amor de Dios si nosotros no se lo permitimos. ¿Hello? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y la quinta, mi hermano, fue la persecución fomentada por Herodes en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Capítulo 12 de Hechos, versículos del 1 al 25. Hechos capítulo 12. Me avisa cuando estemos allí. Amén. Gloria al Señor. Hermano Benito, léame del verso 1 al 5, por favor. En aquel mismo tiempo Gloria a Dios. el rey Herodes echó mano a alguno de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ajá, paramos allí ahorita, 5. Hermanos, mire, Herodes lo que quería era congraciarse. Él vio que religiosamente los cristianos eran mal vistos por los religiosos, que él dijo, con esto me voy a quedar bien. ¿Cuántos dicen amén? Y viendo que ya había hecho algo, hermano, amén, que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y dijo, esto les cayó bien y les agradó, vamos a meter más de ellos presos. Amén. Verso 6, aleluya. Amén. Hermana Magda, léame el verso 6, por favor, y 7. Gloria al Señor. Hermano Luis, por favor. 6 y 7, hermano Luis. Amén. Durmiendo. Amén. Verso 7, hermano. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas Se le cayeron de las manos. La iglesia estaba haciendo oración por el apóstol. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano Antonio, versos 8, 9 y 10, por favor. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le
decía, pero no sabía que era verdad. Lo que hacía el ángel, lo que usaba, que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que estaba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego un ángel se apartó. Y luego el ángel se apartó de él. Amén. Ahora sí, hermana Magda, verso 11, 12 y 13. Es su ángel. Amén. Imagínense, llega Pedro después que el Señor, amén, permite que el ángel llegue, le abre la puerta de la cárcel, se le caen las cadenas, hermano, el ángel se aparta de él, y en todo esto, Pedro, él pensaba, estoy viendo una visión. Ni siquiera pensaba que el Señor había hecho este milagro. ¿Cuántos dicen amén? Y luego llega a la casa donde están los hermanos reunidos, hermano, amén, están orando. ¿Cuántos dicen amén? Y algo curioso que quiero que usted siempre note de la iglesia primitiva, y esto quiero que lo aprendamos nosotros, que donde quiera que la iglesia se reunía, hermano, siempre va a encontrar la palabra oración en medio de ellos. Amén. Ellos tenían oración. ¿Cuántos dicen amén? Perseveraban en la doctrina, perseveraban en cosas que eran importantes, en oración, hermano. Y el Señor añadía a la iglesia a cada día los que habían de ser salvos, pero era producto de esa relación que ellos tenían con Cristo. Amén. Y Rode llega, hermano, a la puerta, y quizá Pedro le dijo, hey, soy Pedro. Y ya ella, de la emoción que era Pedro el que estaba allí, porque ella sabía que Pedro estaba preso. ¿Cuántos dicen amén? Se va y no le abre la puerta a Pedro, y va corriendo allá y lo deja a Pedro en la puerta, ni siquiera le abrió, de la emoción. Y luego va con los demás y dice, tú estás loca, así le dijeron. Ahí dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Amén. Aleluya. ¿Estás loca? Pero ella decía, no estoy loca. Sí fue Pedro, hermano. Y Pedro allá esperando, y no le iban a abrir la puerta. Mas Pedro persistía en llamar. O sea que estaban debatiendo, hermano, porque tenían miedo de que no fuera Pedro. ¿Sabe por qué razón? Por las persecuciones que también había en medio de ellos. ¿Y qué si no es Pedro? Amén. ¿Y qué si los que están tocando son soldados romanos? ¿Y qué si es de los que envió Herodes para que nos saque y nos vaya a meter presos con él también? ¿Verdad? Entonces, por eso está loca. ¿Cómo estamos a abrir? ¿Cómo le vamos a abrir? No sabemos quién es. Pedro está preso. ¿Cómo que va a estar a la puerta? Y lo peor, a esta hora, ¿cómo va a andar por acá? Hello. Es su ángel. Amén, es su ángel, no es él, pero es su ángel. Amén, pero el punto es, mi amado hermano, que la iglesia,
siempre ha recibido persecución. La iglesia en este mundo es peregrina, es una iglesia que va caminando, va ganando almas, hermano, pero amén, estamos siendo quizá vituperados o perseguidos por causa del nombre de Jesús, pero hermano, aún en los momentos más difíciles de persecución, la iglesia sigue teniendo victoria, seguimos ganando almas, seguimos sirviendo al Señor, seguimos haciendo la voluntad de Dios. No vamos a parar de orar, de alabar, de exaltar el nombre de Jesucristo, hermano, amén, porque esa es la bendición de servir a Dios, amén. En tiempos difíciles, Él sigue siendo nuestro Rey. Derecho aplauso al Señor. Mas Pedro, verso 16, se tiene llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron, hermano, se quedaron así. ¿Sí me entienden? Se quedaron con la boca abierta. Pedro, ¿pero qué estás haciendo aquí? Si estabas preso, ¿qué pasó? Cuéntanos el chisme. No le dijeron así, me imagino. Preguntaron, cuestionaron, ¿qué te pasó? Y ya, amén. Uno empieza a contar. ¿Cuántos dicen amén? Pero él dice, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y le dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿Sabe por qué les dijo, hermano? Porque ellos fue tanta la admiración, o sea, que quizás hicieron, Dios mío, es Pedro. Y hermano, usted sabe, cuando algo nuevo hay, que la gente se vuelve así, ¿verdad? Y Pedro, cálmense, cállense, tranquilos. No vaya a ser que nos vayan a despertar a los que el Señor durmió allá a la puerta y me vayan a venir a traer de regreso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces, y Pedro se apartó de allí, dice el verso 18, luego que se fue, que fue de día, hubo un poco de alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, hermano, mire lo que pasó con los guardas que dejaron escapar a Pedro. Ordenó matarles, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Verso 20, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornando a Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Y al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido. Hermano, mire la historia de alguien que se opone contra los hijos de Dios. Así que tengamos cuidado. No sea que cuando peleemos con alguien que está sirviendo a Dios, nos encontremos peleando con Dios y no con el hermano. Hello, ¿me está escuchando? Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra, el verso 24 del Señor, crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Herodes terminó comido de gusanos por no darle la gloria a Dios y por perseguir a la iglesia. Porque la gente aclamaba, hermano, y decía voz de Dios y no de hombre. Y en ese momento, muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces puede que le estén honrando a usted y no le estén honrando a Dios. Y la gente lo puede poner a usted en una posición donde Dios mismo a veces lo tiene que bajar a uno por lo que la gente dice de uno. Por eso no demos lugar a que, amén, lo hagan sentir a usted como que si usted fuera, hermano, uy. Hello. Porque dice la Biblia que Dios no da su gloria a nadie ni la comparte con nadie. La gloria le pertenece a Él en todo momento. Dele ese aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén?
¿Usted cree que si la iglesia no hubiera recibido estas persecuciones, si la iglesia, mi amado hermano, hubiera estado en Jerusalén tranquila, usted y yo tuviéramos el evangelio en nuestras manos, no tuviéramos la palabra, mi hermano? A veces las cosas que pasan a nuestro alrededor, lo que Dios mueve, cómo mueve el mundo las cosas, nosotros la tomamos como, Señor, ¿cómo permitiste que pasara eso? Porque a veces cuestionamos a Dios de cosas que no entendemos. Pero cuando usted va a la Escritura se da cuenta, si la iglesia no hubiera sido perseguida, si la iglesia no hubiera recibido esa persecución, los cristianos hubieran estado en Jerusalén tranquilos, sin moverse. Ellos no hubieran salido de la zona tranquila donde ellos estaban, amén, escuchando la palabra, orando, amén, unos por otros, teniendo favor con el pueblo, pasándosela bien. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el mandato no era eso, la misión no era esa. La visión de la iglesia no es simplemente llenar un edificio, llenar un lugar. La visión de la iglesia es predicar el evangelio a toda criatura y ir por todo el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y predicar la palabra. Y la iglesia no estaba cumpliendo al mandato, estaba tranquila en Jerusalén. Entonces Dios mismo permitió que se moviera eso para poder ir a predicar la palabra a los samaritanos, a los gentiles. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. A la casa de Esteban, a usted, a mí que estamos aquí, a la casa de aleluya, de este muchacho, hombre, del que está en la Biblia, que era gentil, donde llevó la palabra de Dios en Hechos capítulo 10. Se me va el nombre. Aleluya. Pero era gentil. Amén. Lo que quiero decir con esto es que estas personas, la casa de Cornelio, que eran gentiles, no habían recibido ellos, no hubieran recibido la palabra si no hubiera existido las persecuciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y sabe por qué? Porque en la iglesia primitiva, la iglesia que nace en Hechos 2:38, algunos de ellos, la visión de ver a gentiles convertidos no estaba en su cabeza de ellos. Soy feo lo que le voy a decir, pero en la visión de Pedro no estaba usted y yo siendo gentil, que fuéramos bautizados y que sirviéramos a Jesucristo. No estaba. Entonces Dios mismo, al ver que en la visión de algunos de ellos no estaba la iglesia gentil, hermano, Dios mismo movió las cosas y aún tuvo que tratar personalmente en Hechos con el apóstol Pedro, amén, y bajar ese lienzo 3 veces y decirle: Pedro, mata y come. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto hemos leído la historia? Porque no estaba en el pensamiento de ellos que usted y yo un día formáramos parte de la iglesia, amén, de Jesucristo. Usted y yo que somos gentiles. ¿Cuántos dicen amén? Si se fija, todo lo que sucede, siempre Dios tiene un plan. ¿Cuántos dicen amén? A veces el dolor, a veces las persecuciones, a veces las circunstancias, a veces los problemas que para nosotros vemos, hermano, que por qué me sucede a mí, Dios dice: yo tengo un propósito detrás de eso, yo tengo una bendición detrás de eso. Alguien va a recibir palabra a través de esto. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Todo lo que tenemos que hacer nosotros es mantenernos firmes. Y si Dios mueve algo, simplemente gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. La historia del apóstol Pedro siendo liberado, hermano. Amén. Amén. Allí de esa cárcel. Gloria a Dios. Amén. Es importante que nosotros veamos que aunque estemos pasando problemas, Dios nunca te va a dejar a merced de los enemigos. Dios siempre va a abrir una puerta para que nosotros salgamos. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más grande y excelente peso de gloria. Las tribulaciones son momentáneas, los problemas son momentáneos, las situaciones que puede pasar usted y yo van a ser momentáneas. ¿Cuántos dicen amén? Juan, hermano, fue en la historia, amén, hermano, quemado vivo en una marmita con aceite, y al final terminó asilado en la isla de Patmos escribiendo el libro de Apocalipsis. O sea, una tribulación, una situación no va a ser para toda la vida, va a ser temporal, momentánea. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿sabe cuál es el mayor problema de nosotros? Es que cuando estamos pasando situaciones momentáneas, tomamos decisiones que tienen
consecuencias a largo plazo en nuestras vidas. Porque cuando estoy pasando una situación, a veces tomo una decisión. Esta decisión afecta a mi familia, afecta a mi esposa, afecta a mis hijos, afecta aún mi vida espiritual, no solamente por un periodo de meses, años, sino quizá, hermano, décadas a veces, hermano, en situaciones donde Dios no nos quiso que estuviéramos ahí, si simplemente nosotros hubiéramos soportado, aguantado en el momento de la tribulación, en el momento de la presión. Me voy a mantener firme sirviendo al Señor. Oh, voy a luchar, amén, hasta el final. No voy a parar, Señor, de servirte aunque venga lo que venga. Denle ese aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y se lee en Hechos 12:17, dice, y se fue a otro lugar. Amén, aleluya, gloria al Señor Jesucristo. Amén, tenemos que entender que, amén, no solamente Él tenía que estar en un solo lugar. Dios por eso nos manda a nosotros a predicar la palabra. Si alguien recibe la palabra, gloria a Dios. Y si no, hermano, muévase a otro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. No se quedó allí enseñándoles a este grupo. Amén. Ya ellos ya conocían la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Muchas veces nosotros pensamos que la iglesia que pastoreamos es nuestro pequeño reino sobre la faz de la tierra, o es el pequeño, lo que yo, hermano, esto es mío. Esto no es mío, esto es del Señor. ¿Me explico? Y los trabajos de nosotros es hacer discípulos. Ese es el trabajo de la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque este es el vehículo el que el Señor está utilizando para que almas sean salvas. Pero si este vehículo no discipula, no trabaja, no delega, hermano, amén, se estanca. ¿Me explico? Yo me tengo que multiplicar, hermano, como pastor. Usted tiene que multiplicar también como líder de célula, como oveja debe de multiplicar, ganar otra alma. ¿Cuántos dicen amén? Todos tenemos que estar creciendo en el camino de Dios. Denle ese aplauso a Jesús. Póngase de pie esta noche. Ahí voy a parar, hermanos.